Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:02. Arrancamos con Gonzalo Gervás en controles de emisión. ¿Cómo le va, Gonzalo Gervás? ¿Anda bien? Espero que sí, que haya traído paraguas porque afuera y patas de rana, porque realmente aquí en la Ciudad Vieja está todo lleno de humedad. Y Carolina de Cuadro en la producción de este programa. ¿Cómo le va, Caro? Ella sí viene prevenida porque es una mujer que vale por dos. Amigos, hay que decirles que mañana vamos a tener el último encuentro del ciclo Encuentros de Novela que va en la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Vamos a estar hablando de la última novela de Emmanuel Carrère, la última del ciclo, obviamente. Emmanuel Carrère es este escritor francés contemporáneo del cual hemos estado hablando, y la novela se llama Una novela rusa. Esto va a ser, reitero, como siempre, culmina mañana a las 19:30, de 19:30 a 21 horas, en la sede de APU, Asociación Psicoanalítica del Uruguay, que está en Canelones 1571, esquina Lorenzo Carnelli. Está a una cuadra, digamos, del Canal 10, por decir algo. Amigos, simplemente decirles que si quieren ir, vamos a recibirlos. Es un lugar muy interesante y la novela, una novela rusa, es una de las novelas más profundas de Manuel Carrère, donde él, según dice él, hace un psicoanálisis a cielo abierto de sí mismo. Pero bueno, ese es el avisito que acabamos de decir aquí en La Máquina de Pensar. Vamos a abrir esta semana con un asunto, un dato que nos llegó, una invitación que a mí me llamó mucho la atención, sobre el vínculo que hay entre el Río de la Plata, el Virreinato del Río de la Plata, Montevideo, Buenos Aires, y una de las colonias españolas en África, Guinea Ecuatorial, uno de los pocos países, creo que es el único, que hablaban castellano y que se independizaron en 1963, creo. Vamos a darle la bienvenida para eso a Norberto Pugliese. ¿Estás ahí? ¿Cómo andás? Hola, sí, buenas tardes, Pablo, muy bien, por suerte. Norberto, vos sos el encargado, responsable de esta muestra fotográfica sobre documentos históricos del Archivo General de la Nación Argentina, del Río de la Plata al Golfo de Guinea, se llama esta exposición, Memorias y vida cotidiana de una expedición en el olvido. Es una exposición que, por lo que estuve leyendo, también ya estuvo en Colonia de Sacramento. Así es, Pablo, la exposición se inauguró el 4 de enero pasado en el Consulado Argentino en Colonia del Sacramento. Y bueno, verdaderamente para mí fue un honor muy grande porque la pude presentar, bueno, en la tierra donde nací, ¿no? Yo soy de Colonia, a Ah, pesar de que hace muchos años que estoy viviendo aquí ujú. en Buenos Aires, para mí es bueno, un placer muy grande, ¿no? Volver también al país y, bueno, al terruño donde naciste. Sos de Colonia, porque aparte estamos hablando de los colonienses, a los que yo, algunos, no todos, pero son muy conscientes de que, bueno, estamos hablando de la primera ciudad de Uruguay, 1600, ¿no? O sea, estamos hablando de un lugar emblemático, Colonia de Sacramento, con una larga historia y que es de alguna forma una especie de entrada en el Río de la Plata también. Obviamente eso generó muchas polémicas siempre, ¿no? Muchas disputas históricamente. Hay un poeta, te voy a decir, de Colonia, que se llama Sebastián Rivero, que ha hecho todo un libro en torno a eso, cantándole a la ciudad a lo largo de toda la historia, una ciudad que ha ido y venido, digamos, y que tiene esa dimensión histórica. ¿Cómo es que vos, digamos, te interesaste o te encontraste o te topaste con este vínculo con Guinea Ecuatorial? Mira, precisamente Colonia tiene mucho que ver en esta historia, porque como vos dijiste hace un ratito, Colonia del Sacramento, como bien sabe la gente, fue fundada por los portugueses, bueno, frente a Buenos Aires, ¿no? Ujú. En el Río de la Plata, y la fundación obedece más que nada para el tráfico y el contrabando, ¿no? Es decir, para el contrabando también de, no solo de mercaderías, sino también lo más preciado que tenían los portugueses, era el tráfico de esclavos, porque no Claro, hay que olvidarse que Portugal fue una de las principales naciones de la modernidad, por no decir la primera, en esta cuestión, lamentablemente, del tráfico de esclavos. ujú, Nosotros vulgarmente lo asociamos, o comúnmente, mejor dicho, lo asociamos con Inglaterra o Francia, pero los portugueses fueron los primeros traficantes de carne humana de la Edad Moderna.
Y precisamente la fundación de Colonia del Sacramento obedece a eso, a poder traficar esclavos, porque hasta 1640 ambas coronas estuvieron unificadas, pero a Claro. partir de 1640 ya se separan, y a España, bueno, le va a faltar esa mano de obra, ¿no?, que antes la obtenía a través de Portugal. Y por eso los portugueses en 1680 van a fundar Colonia del Sacramento. Y en esta Ujú. historia en Y perdón, y particular, también, con el digo, Golfo de Guinea, te decía, ujú, ujú. Colonia tiene mucho que ver, Sí, porque estuvieron casi 100 años de lucha entre ambas coronas por la antigua Colonia del Sacramento, ¿no?, que iba y venía de una mano a otra. claro. Y precisamente fue en 1777 cuando definitivamente la Colonia del Sacramento cae en manos española, y es en manos de, de quién va a ser el primer virrey del Río de la Plata, Pedro de Ceballos. Él va a organizar desde España una gran expedición en 1776, que, bueno, va a ser algo notable para la época, porque se trataba de 10.000 personas, ¿no?, que venían hacia la región del Río de la Plata precisamente para tomar no solo la Colonia del Sacramento, sino también la isla de Santa Catalina en Brasil, que era un bastión muy importante para Ujú, los portugueses. sí. Y efectivamente Ceballos en esa expedición, bueno, va a concretar con creces, ¿no?, esos objetivos para la corona española. Y ante esa situación, es decir, la derrota de los portugueses, se va a firmar un famoso tratado, que, pero bueno, el primero es el de San Ildefonso, que es Ujú, el más común, sí. pero a los 6 meses, ya entrando ya en el año 1778, en marzo precisamente, se firma el famoso Tratado del Pardo, donde los portugueses le van a ceder a los españoles, obviamente, la Colonia del Sacramento, pero lo más llamativo de todo esto es que no solamente le entregan la Colonia del Sacramento, sino también los territorios del Golfo de Guinea, es decir, dos islas, la de Fernando Po y Annobón, más parte de la costa continental del Golfo de Guinea, a la corona española. A cambio, España debía entregarle a los portugueses la isla de Santa Santa Catalina. Catarina, sí, sí, sí. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, se Bueno, a devolvieron, partir de sí, ahí sí, se devolvieron es que una se por otra. Ujú, organiza de forma inmediata y casi secreta. ¿Por qué secreta? Porque, bueno, en ese momento España estaba prácticamente en pleito con Inglaterra, y como los portugueses obviamente eran muy aliados de los británicos, no querían que se enterasen, ¿no? Bueno, de forma inmediata y casi secreta organizan una expedición, precisamente con muchos de estos, podríamos decir, soldados que estuvieron en la toma y recuperación de la Colonia del Sacramento. Bueno, muchos de estos soldados van a ser destinados ahora a una nueva expedición, que era esta, la del Golfo de Guinea, que partió precisamente en abril del año 1778, pero desde el puerto de Montevideo hacia el Golfo. Esa expedición, para hacértela un poco más sencilla, mm, Pablo, fue verdaderamente un fracaso total. De 150 que partieron en tres barcos, dos fragatas y un paquebote. Bueno, uno de esos paquebotes estuvo enfrente de Colonia, precisamente en la toma, ¿no?, en la isla San Gabriel, y después va a ser destinado para Fernando Po. Bueno, como te decía, de 150 personas que partieron desde el puerto de Montevideo en abril de 1778, solamente van a regresar 20. Por múltiples factores, esa expedición, ese objetivo que tenían en un principio, ¿no?, los hispánicos, va a fracasar rotundamente. ujú. Estamos hablando de que en 5 años les llevó, porque digo, algo que en principio ya se hacía el cruce del Océano Atlántico, ¿no? De Europa para aquí, para el Virreinato del Río de la Plata, era bastante frecuente. Sin embargo, ellos cruzan hacia Guinea Ecuatorial, que está, digamos, en el centro de África,
y fracasan estrepitosamente, ¿no? En 5 años fue un fracaso total, digamos. Sí, lo Y, que pasa es que quedaron aislados. ujú, Eh, en 1779 España le va a declarar la guerra a Inglaterra y bueno, mm. todos los convoy que iban o venían Sí, 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 sí. para la metrópoli eran interceptados por los británicos y estos quedaron ahí aislados Claro, prácticamente claro. en el Golfo de Guinea, sin provisiones. Había dos islas, porque en realidad los portugueses lo que hicieron fue un gran engaño, ¿no? Una estafa le hicieron a los españoles, le dijeron que le iban a dar estas dos islas que eran excelentes y verdaderamente eran todo lo contrario. Los portugueses tenían ya ahí un asentamiento muy importante en el Golfo de Guinea, pero en dos islas que eran la de Santo Tomé y Príncipe, donde había infraestructura, las condiciones de vida eran totalmente distintas a las islas de Fernando Po y Annobón, los habitantes también eran más dóciles. En cambio, cuando los españoles quieren poner un pie en Fernando Po, bueno, van a ser inmediatamente atacados por los nativos. En Annobón le va a suceder precisamente lo mismo. Y bueno, Ujú. eso sumado a que se le agotaban las provisiones, a que los barcos que habían transportado a esta expedición, a, a esta gente ahí al Golfo de Guinea, después van a ser destinados para regresar a España y esos mismos barcos van a ser interceptados por los británicos. Bueno, quedaron totalmente aislados y solamente estuvieron efectivamente un año Ujú. en Fernando Po, los españoles, obviamente pidiéndoles provisiones, medicamentos, auxilio constante a los portugueses que estaban instalados en las islas de Santo Tomé y Príncipe. Ujú. De todas formas, eso primero daría para una gran novela histórica, porque estoy pensando, así como dio digamos, la travesía de Magallanes, estoy pensando aquí una gran novela que hubo, por un escritor uruguayo llamado Napoleón Ponce Bachino de León, Bachino Ponce de León, pero estoy pensando en algo más. ¿Por qué Guinea Ecuatorial, sin embargo, quedó como colonia, digamos, en el África Negra, una colonia española, que después España de alguna forma se desvinculó en el año 63, pero de la misma forma que, bueno, obviamente todo el proceso de descolonización que hubo en el continente africano, pero la impresión, yo viví en España, la impresión que tenía desde España era que no le daban mucha bolilla a los españoles, igual que no le daban mucha bolilla a Marruecos, por ejemplo, al Sáhara Occidental, que es donde estaban las últimas colonias, ¿no? Con el franquismo, ¿no? No, hubo como no hubo, digamos, una gran relación con el único país, en Guinea Ecuatorial. Estaba, me acuerdo, Obiang, que era un dictador, un presidente de Guinea Ecuatorial, y es un país muy, pero muy pobre. Me estaba fijando ahora que es extremadamente pobre y con bajos recursos. ¿Cómo fue la historia que jamás lo hubiera vinculado con el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Con Montevideo y Buenos Aires? Bueno, sí, mira, es un poco largo esto, pero Mm, te lo voy a explicar. En realidad, Guinea Ecuatorial no es uno de los países más pobres del ujú, África subsahariana, sino al contrario. ujú. Actualmente es uno de los más ricos porque es el tercer productor de petróleo, de crudo, ¿Mirá? actualmente en el Golfo. Ujú, Es decir, se transformó a partir de la década de los 90, de 1990, 95 más ujú, precisamente, en el tercer productor de petróleo. ¿Y cómo fue esta desvinculación con España? Bueno, fue precisamente porque a partir de la década del 60, ya un poco antes también, ¿no? Por presión de la ONU, bueno, muchas de estas colonias ujú. van a transitar todo este proceso de emancipación que llevó a la liberación, ¿no? A la Sí, sí, independencia de la estos descolonización, territorios. sí, sí. Y bueno, precisamente Guinea Ecuatorial se va a emancipar en octubre de 1968, no Ujú. 63, Ajá. 68. Ah, mira. Ahí es cuando se transforma en un país independiente, ¿no? Ujú. Casualmente el año pasado cumplieron 50 años como república, o sea, es un estado joven. Pero Sí, lo sí. más interesante
es que como toda esta conformación de estados que se han dado en gran parte del continente africano, aglutina a varias naciones dentro. Por ejemplo, dentro de Guinea Ecuatorial podemos encontrar distintos pueblos como los Bubis, que se encuentran en la isla de Bioko, antiguamente isla de Fernando Po, los Fang, que son los más numerosos, que se encuentran en la parte continental, lo que se denominaba antiguamente como Río Muni, los Endowé, Vicios, Bengas, etcétera, ¿no? Y los también fernandinos, que son una casta de, podríamos decir, acriollados, ¿no? Porque eran esclavos de la costa de Sierra Leona y Nigeria, que eran trasladados por los ingleses a la isla de Fernando Po, y bueno, esos eran los, podríamos decir, los más refinados, ¿no? Porque incluso hablaban inglés, o una especie de inglés, el piquín, como dicen ellos, ¿no? Un inglés que acriollado. Pero bueno, Sí. la verdad es que los españoles, No, estoy en leyendo acá que, claro, 1778, cuando organizan, sí, sí, volviendo un poquito para atrás, hubo para un que la referéndum en gente... el año 63, dice acá. Claro, hubo un referéndum y fue recién en el 68 se Exacto, independiza. sí, Claro, que se claro. emancipó. Exacto. Sí, sí, Pero sí, sí. yo te decía que volviendo al año 1778, con esta expedición que fue un fracaso, los españoles van a abandonar esos territorios, y como, bueno, pasaba habitualmente en esos años, los ingleses fueron los que aprovecharon esa Claro. oportunidad para instalarse en la isla de Fernando Po, y allí en el año 1826, entre el 26 y 27, van a fundar en la isla de Fernando Po como un poblado llamado Clarence, que, bueno, va a ser el epicentro del tráfico de esclavos. Después, en realidad, ellos lo fundan no tanto para hacer el tráfico de esclavos, sino, ahí me equivoqué, sino para controlar el tráfico de esclavos. ¿Por qué? Porque ya para esos años Inglaterra estaba pensando en abolir la esclavitud, y entonces esa ciudad, Clarence, se funda precisamente para perseguir barcos negreros. Y bueno, y esa fue la oportunidad que tuvieron los ingleses de poder poner un pie ahí en esa isla, y durante aproximadamente 20 años estuvieron ellos en Fernando Po. Incluso, bueno, se hablaba el inglés prácticamente, ¿no? Mirá. Las calles, las denominaciones tenían nombres ingleses, hasta que los españoles se dan cuenta, ¿no? de que tenían ahí algo olvidado, y en el año 43 le van a reclamar a los ingleses que, bueno, que a través del famoso Tratado del Pardo, que se firmó en 1778, esos territorios corresponden a la corona española. Bueno, la cuestión es que, para hacerlo sencillo, los ingleses se van a retirar de Fernando Po, y ahí van a empezar los españoles a colonizar o recolonizar la isla de Fernando Po, y después, obviamente, la parte continental, la costa del Golfo de Guinea, y Annobón, la otra isla también. Ellos se van a asentar y van a estar prácticamente 110 años, porque podemos decir que a partir de 1858, efectivamente, ahí es donde ellos se hacen cargo de la isla de Fernando Po y el Golfo de Guinea, y hasta 1968 ellos van a explotar, ¿no? El Golfo de Guinea, y lo explotaron bien, porque en un principio lo primero que van a extraer los españoles va a ser la madera, un país muy, muy rico en madera. Después la explotación vinculada con el cacao, y en menor medida con el café también. Pero durante ese tiempo los españoles bueno, van a también destruir todo lo que habían hecho los ingleses, ¿no? En esos 20 años van a cambiar la denominación, por ejemplo, de la ciudad, del poblado de Clarence. A partir de entonces se va a llamar Santa Isabel. Santa Y Isabel, cuando se independiza Guinea Ecuatorial de España, Santa Isabel pasa a llamarse Malabo, que es actualmente la capital de Guinea Ecuatorial, en honor a un rey Bubi. Sí, vi que Pero bueno, los españoles van a ser otra capital después, o otra ciudad. Pero la le pregunta... cambian el nombre, la denominación.
la Ajá. cambian. Y la pregunta es, obviamente estás haciendo de alguna forma con esta muestra fotográfica sobre documentos históricos del Río de la Plata al Golfo de Guinea, digamos, estás haciendo una especie de recuperación, digamos, de una zona de nuestra historia que, digamos, en nuestra cabeza no estamos vinculados a África. En realidad, sí, digamos, acá en Montevideo, digamos, nosotros en Uruguay tenemos una población afroamericana o afrodescendiente, negra, digamos, porque precisamente Montevideo era un mercado negrero, cosa que Buenos Aires no. Pero Claro. la pregunta, y que obviamente eso generó, era una entrada para toda digamos, el cono sur, no solamente para Argentina, para el Virreinato Río de la Plata, de tráfico esclavista en su momento, ¿no? Sino que la pregunta que que te quería hacer es si vos sabés si, así como nosotros nos hemos olvidado de los vínculos con ellos, si la gente de Guinea Ecuatorial mantiene, recuerda, le interesa también esos vínculos que existieron, Ahí digamos, ¿no? está. Mira, Pablo, casualmente esto es muy curioso, porque acá hay un dato también interesante. Esos territorios del Golfo de Guinea, yo me olvidé de comentarte, Mm. tenían que ser administrados jurídicamente bajo el Virreinato del Río de la Plata. Es Eso decir, es eran increíble, es un una gran entidad. dato, sí, eso es un gran dato. Claro, Ujú. claro. O sea, nosotros siempre acá cuando hablamos cómo estaba integrado el Virreinato del Río de la Plata, decimos, bueno, gran parte de la Argentina, Claro. un poquitito del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Ujú, bueno, Bolivia, ujú, un poquito de Chile, ujú. eh, pero nadie sabe, o muy pocos conocen, que esos territorios también, en el Golfo de Guinea, eran parte del Virreinato del Río de la Plata. Increíble. Pero claro, como esa expedición fracasó, quedaron en el olvido. Ujú, Eh, y curiosamente, ellos, cuando hablo de ellos, me estoy refiriendo a los ecuatoguineanos, que ujú. es el gentilicio de la gente de Guinea Ecuatorial, conocen más sobre este lazo histórico que nosotros. Ah, mirá. Ellos, por ejemplo, destacan al conde de Arguelejos. Para nosotros el conde de Arguelejos es un total desconocido Sí. de la historia de nuestra colonia, ¿no? El conde de Arguelejos fue, por ejemplo, el principal de la expedición que partió del puerto de Montevideo hacia el Golfo de Guinea y que estuvo en la toma de la colonia del Sacramento. Es decir, para nosotros es un total olvidado. Sin embargo, para ellos, el conde de Arguellejo es uno de los personajes relevantes de su historia, incluso tiene un monolito en la ciudad de Luga, antiguamente llamada San Carlos, en honor al rey Carlos III de España, que es Ujú. donde primeramente bajaron los españoles cuando quisieron hacer ese primer intento de asentamiento en Fernando Poi, que fracasaron. Después volvieron a la isla de Fernando Poi, al otro año recién pueden poner un pie en Fernando Po, ¿no? Y van a hacer un asentamiento que duró un año, nada más, como te decía, pero por múltiples factores, por la malaria, bueno, el paludismo y el hambre que pasaban también, van a tener que retirarse, ¿no? Y bueno, incluso ese retiro va a ser porque se formó un amotinamiento, ¿no? Un sargento se va a rebelar, va a tomar prisionero al principal de ahí de Fernando Po y bueno, se va a trasladar hasta Santo Tomé. Y ahí es cuando finaliza prácticamente esta expedición, van a alquilar una fragata para regresar al Río de la Plata. Pero bueno, como te decía, esos territorios pertenecieron al Virreinato del Río de la Plata. Ese es el dato también Claro, curioso, claro, eso que es en lo los manuales de importante nuestra y historia no claro, aparece. claro, eso es para empezar, ¿no? O sea, que el Virreinato del Río de la Plata estaba vinculado a Guinea Ecuatorial. Lo otro que me sorprende es que la gente, los ecuatoguineanos, ¿no? Los habitantes de Guinea Ecuatorial, digamos, o por lo menos algunos, digamos, digo, la gente a nivel de la cultura, tienen un Un mayor registro. conciencia del vínculo histórico con esta zona de América, que es el Río de la Plata, que nosotros con ellos. Exacto. Bueno, y mi trabajo en realidad lo que estoy haciendo es precisamente para rescatar eso, ¿no? Ujú, Rescatar ese vínculo,
porque, bueno, como yo siempre digo, me parece que para nosotros Guinea Ecuatorial es la puerta de entrada al continente africano. Si nosotros queremos conocer África, me parece que esta es una linda oportunidad para poder establecer estos vínculos, porque más allá de lo histórico, tenemos otra cosa a favor, que es el idioma. Ujú. Y otro dato también interesante, te quiero Ujú. decir, Pablo, es que ha proliferado de forma notable en estos últimos años la literatura ecuatoguineana. Ujú. Han surgido excelentes escritores, como Ramey Sipi, Guillermina Micuy, bueno, Ujú. en fin. ¿Pero en qué idioma escriben? ¿Inglés? No, en ¿En francés? castellano. Ah, en castellano. Ujú. Claro, ellos allá, en Guinea Ecuatorial, tienen como idioma oficial el castellano, Ujú. más allá de que hablan como segundo idioma tienen Francés. el francés, Ujú. y tercer idioma ahora pusieron el portugués. Ujú. Pero además tienen las lenguas vernaculares, que son el bubi, el Obvio, pan, el obvio, obvio. endogüe, y bueno, y otras lenguas Obvio, también obvio, nativas, ¿no? obvio, obvio, obvio. Es lógico, Pero sí, sí, bueno, sí, es lógico. el idioma oficial Ujú. es el español, Ujú. y Ujú. la literatura hispanoafricana, Ujú. bueno, es algo totalmente novedoso, ¿no? Al menos para mí, a mí también Sí, no, sin duda, es algo que hay que poderosamente la conocer. atención, y me Claro. parece que, bueno, que es como una perlita, ¿no? Que está Ujú. ahí Claro. prácticamente olvidada. No, Y hablando de olvido, claro, sí, sí. ¿sabés cuándo realmente España va a poner los ojos sobre Guinea Ecuatorial? Cuando realmente pierde una de las últimas colonias que tenía aquí en el continente americano, que era Cuba. En Mm. 1898, Sí, España pierde Cuba, pierde ¿sí? Cuba. Ujú. Y Y bueno, Filipinas, sí, sí. a partir de ahí comienza a ponerle los ojos a Guinea Ecuatorial, y lo que te decía anteriormente, Ujú. ¿no? Con todo esto de la explotación de Ujú. madera, de café, de cacao. Ujú. Ujú. Así que Perfecto. recién ahí los Ujú. españoles van a tener la mirada sobre Guinea. Ujú. Muy bien, Norberto Pugliese. Digo, es una mirada nueva, es una mirada, digamos, es un vínculos que obviamente también debe haber vínculos de otra especie, como estoy pensando, vínculos generacionales. Aquí hay una población negra muy importante y obviamente debe haber, pero eso también tiene que ver con la recuperación de los vínculos que tenemos todos aquí en Uruguay, por lo menos con África, que que eso es una tarea pendiente, ¿no? Obviamente. Pero esto por lo menos, de alguna forma, y más que este es un programa literario, saber que se hace literatura española también, en idioma español en África, y no es poca cosa. Norberto, te agradezco y te felicito por esta Eh, muestra fotográfica del Río de la Plata al Golfo sí. de Guinea, ¿no? Si me permitís, Sí. por último, Pablo, quisiera decir algo, ¿puede ser? Sí, sí, a ver. Sí, bueno, en base a todo esto, yo casualmente, en base a toda esta investigación, que ha llevado unos años, estoy también sacando en los próximos días un libro, un ensayo histórico, que se llama La Guinea Despojada, una historia hispano-africana con un enfoque latinoamericano, donde, bueno, obviamente hablo sobre este vínculo con el Río de la Plata, y en especial con Colonia del Sacramento, ¿no? Y el Uruguay, pero también desarrollo ahí en el libro todo lo vinculado a España, ¿no? Como en estos prácticamente más de 100 años los españoles no solo despojaron a la antigua Guinea española de lo material, sino también de lo cultural, porque en lo que tiene que ver a la cultura, los españoles, bueno, dejaron también ahí su impronta, ¿no? Ujú. Así que, bueno, casualmente ahora, el 1 de agosto, vamos a presentar la muestra y el libro que te acabo de mencionar recientemente. Perfecto. Bueno, nada, pues, si venís por acá por Montevideo, alcanzarlo aquí a la radio, que Por después supuesto. podemos conversar. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Pablo, y un saludo cordial a toda la audiencia de La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Muy bien, del otro lado de la línea, esta vez no en Buenos Aires, sino en Mar del Plata. Estábamos hablando con Norberto Pugliese, que estaba en Buenos Aires. En Mar del Plata está Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás? ¿Andás bien, Ricardo?
Acá estamos, Pablo, en plena tormenta que está amainando en este momento, pero bien, por suerte. O sea que seguimos compartiendo la humedad, por lo menos Mar del Plata y Montevideo. Sí, y la falta de luz en algunos momentos también compartimos. Impresionante, ¿no? La falta de luz fue impresionante. Eso sí quedaba para una película de terror o un relato de terror que podría escribirse, apocalíptico, ¿no? Un apagón del cono sur, ¿no? Argentina, hace saltar a Uruguay, el sur de Brasil, Bolivia, Chile. Sí, una gran novela podría salir de ahí. Bueno, pero anticipaste el lunes pasado que ibas a continuar el homenaje con hacia Chicho Ibáñez Serrador, este realizador, este hombre múltiple de cine, de televisión sobre todo, un hombre del espectáculo, el hijo de Ibáñez Menta, ¿no? De Narciso Ibáñez Menta, Chicho Ibáñez Serrador, como cineasta. Sí, y que lo llegaron a premiar en vida porque el año pasado, no creo que el año pasado tuvo un Goya honorífico a su trayectoria, así que bien merecido lo tiene. Sí, se trata sobre todo de una figura que, vos lo decías la semana pasada, ¿no? Se metió con lo que eran géneros o los subgéneros que no estaban demasiado prestigiados, sobre todo en los 60, 70, ¿no? Y también con la televisión, ¿no? Digamos, haciendo concursos de preguntas y respuestas, en fin, activando todo, pero siempre con una mirada muy inteligente. Sí, él siempre tuvo un amor por el fantástico. La mayor parte de su carrera la hizo en televisión, pero por un motivo. Él en cine hizo 2 películas. La primera, la que vamos a hablar hoy, La Residencia, y la segunda fue en 1976, la que hablamos la semana pasada, ¿Quién puede matar a un niño? Y después hizo algunas otras películas, pero siempre en televisión. El misterio es ¿por qué con 2 películas tan buenas, tan reconocidas y que en su momento tuvieron éxito, por qué abandona el cine, ¿no? Sí. Y bueno, lo que yo he podido indagar y lo que he podido leer a los que saben de esto, dicen que un poco él se retiró por las grandes compañías, porque no le gustaba cómo era el medio, por las presiones que le ponían, etcétera, etcétera. Como que perdía un poco el control de la obra y por eso un poco que se alejó y siempre se dedicó a la televisión, a cosas que él pudiera manejar. Llama la atención, bueno, Ricardo me anticipó que íbamos a hablar de La Residencia, esta primera película de 1969, y yo la vi ayer y confieso que la vi con bastante prevención. Me imaginaba cine español, años 60, sobre un poco terrorífico, bueno, una cosa que uno ya ve que, digamos, una película de 50 años, pasó mucha agua bajo el puente, en fin. Y me sorprendió, ¿no? Me sorprendió muchísimo, impresionante. La escenografía, el cuidado del ambiente, es una película gótica. Me hizo acordar en parte a las escenografías de la Hammer, por ejemplo, en las películas de Drácula, ¿no? Que son es una película que uno cuando cuenta que tiene 50 años y que trata de un instituto de adolescentes que están al cuidado de una guardiana, por llamarlo de alguna manera, que va a ser una disciplina dura. Uno se imagina algo más por ahí grotesco, algo más fantasioso, o algo más sobreactuado, como muchas de algunas películas del fantaterror español de aquellos años, pero en realidad es un producto muy logrado y que no ha perdido vigencia. Con respecto a los escenarios, si bien los exteriores están hechos en una vieja casona, un palacio, mejor dicho, muchos interiores fueron hechos en estudio, con lo cual es más loable la tarea de ambientación. A mí lo que me sorprendió, digo, yo hice esa introducción porque pensé, habiendo hecho una película, su primera película tan buena, de tanto nivel, me sorprendió cómo no hizo solamente 2 películas en su vida, digamos, eso para el cine, eso me llama la atención, y yo supongo, aparte, esta película, ahora hablaremos, tiene un gran erotismo que tiene que ver con los 60, obviamente, y en 5 años, anticipaba lo que iba a ser el destape en España, ¿no? Pero, digo, estoy seguro que esa película fue un éxito comercial y que la han dado hasta de canto en la televisión y en todo en cuanto cine barrial había, digamos. Pero es un misterio, como decías vos, cómo esta persona, este realizador, no siguió haciendo películas de terror, por ejemplo, o de fantástico. Evidentemente el cine no le quedó grande para nada, ¿no? Con respecto a lo que decís del erotismo, es muy astuto el manejo que hace, porque va tratando de manejarlo de forma muy muy soterrada, pero tenemos lesbianismo, tenemos masoquismo,
tenemos ¿qué más? De dominio, sumisión, un montón de temáticas del género que las va soterrando con esto del cuento tenemos gótico, incesto, ¿no? por ejemplo. Incesto, obviamente, sí, claro, se me había pasado. Incesto, sí, todo solapado, todo en un ambiente, aparte de donde prácticamente es una película de mujeres, es femenina, o sea, es esta institutriz interpretada por Lily Palmer, esa actriz muy buena, alemana, que en algunos alemana, sí. en algunos momentos recordaba, a mí me hacía recordar a Bette Davis, para que se haga una idea, ¿no? Esas cuando se hacen las duras, ¿no? Y por otro lado, ella tiene que regentear a un montón de chiquilinas que son todas guapísimas, todas muy lindas, y bueno, y donde todas supuestamente vienen con un pasado medio turbio. Entonces, todo eso en una mansión gótica y con con el típico carbonero, en fin, daba un cóctel que también podía, te lo digo, digamos, Ricardo, podía haberse desbarrado, podía haberse ido para cualquier lado, ¿no? Y se mantiene sí, todo aparte el momento. todas de clase alta, por lo que se da a entender, ¿no? Porque pagan unas buenas sumas por estar ahí, entonces, no es un hogar de huérfanos, ¿no? No. Vienen de familias disfuncionales, madres que las abandonan o que se dedican a la prostitución u otros problemas y terminan en esta residencia. De todas formas, lo que más llama la atención de la película, por eso digo, es sobre todo el tono en que está hecha y la conciencia de que de la plasticidad, digamos, la cuestión plástica. Los escenarios son protagonistas de la película. Sí, todo transcurre dentro de la residencia. Solamente al principio pasamos un poco por afuera de las rejas que cubren el lugar, ¿no? Pero conocemos todos los lugares de adentro, permanentemente. Y una cosa que no quería dejar pasar, que es un gran logro que tiene la película, es que va cambiando de protagonista a medida que pasan los minutos. Claro. Es decir, la película arranca y la primera protagonista es esta chica Teresa, que es la que llega, digamos, la nueva, la que va a empezar a mirar este mundo con sus ojos, y nosotros vamos a ver este lugar a través de los ojos de ella, ¿no? La vamos a acompañar como precisamente, claro, con mirada inocente, y vamos a ver qué misterio hay en esta residencia donde en principio hay un puño de hierro para manejar a estas chiquilinas, ¿no? Y todas las tranzas que hay por debajo, digamos. Vamos acompañando a esta muchacha. Luego pasa a protagonizarle el personaje de no me acuerdo cómo era la directora del lugar, ¿no? Sí. Conocer un poco a su hijo. Lily Palmer, sí. El de Lily Palmer, cómo se maneja. Luego, en determinado momento de la película, el protagonismo lo tomará otra chica, y en ningún momento pierde el hilo, no es como que fueran cosas descolgadas, claro. Es toda una continuidad, ¿no? Sí, de acuerdo. Y aparte, por un lado, lo que va mostrando la película es el día a día en esa residencia, que por un lado es una cuestión, o sea, toda la película es gótica, tiene todos los clichés, todos los lugares comunes del gótico, hasta el desván al final y todo. Todos sabemos que en el cine gótico o en el espacio gótico siempre hay un misterio, hay un enigma, siempre hay, ¿no? Hay algo, un gato encerrado, entonces estamos esperando a ver cuándo va a aparecer. Y lo que importante es que va recorriendo toda lo que es la mansión y lo que son estas chiquilinas, como decís vos, que va variando de protagonismo, y va a esa amenaza indescifrable, pero lo que nos va mostrando la película es también la vida cotidiana en una residencia. Claro, y la vida continúa por un motivo que está en el guión muy bien puesto, es que esta amenaza que vos decís, la vemos nosotros, pero no la ven el resto de los protagonistas. El resto de los personajes no conocen esa amenaza. Y la amenaza sabemos nosotros que está latente, pero ellos no, por eso siguen la vida normalmente. Claro. De todas formas, también hay que decir que está jugada al ambiente y está jugada. Yo cuando exagero quizás con la escenografía, pienso en que te muestran los candelabros, te muestran, digamos, las puertas, va mostrando todo es algo antiguo, y yo pensaba, todos esos son elementos
verdadero. Estoy seguro que lo sacaron de España, digamos, ¿no? ¿Me explico? Sí, Es lo mismo que cuando veíamos las películas de Hammer, de la Hammer en Inglaterra. Eran, digamos, cuando hay un candelabro, cuando hay una mesilla, en fin, se nota que son cosas verdaderas, a diferencia del cine yankee, ¿no? Que se nota no que se no nota son. el cartón en ningún momento, Pablo, Exacto, en la película. exacto. Eso es, todo parece ladrillo, todo parece de verdad, Exacto. y está muy bien iluminada la película, muy bien iluminada. Sí. Sí, En las actuaciones se buscó también un elenco internacional, no sé cómo habrá sido el idioma original, porque por ejemplo la otra protagonista, ¿no? La que hace de la mano derecha de Lily Palmer, sí. es una actriz inglesa. En esa época, como para internacionalizar las películas, se buscaba actores de diversas nacionalidades, y es inglés también el hijo de Lily Palmer, ¿no? Claro. Hay varios actores, después bueno, se completa con actores, actrices, mejor dicho, españolas. Pero está también un poco eso que veíamos ya en ¿Quién puede matar a un niño?, de tener un elenco integrado con gente de distintos países europeos más que nada. Sí, sí, obviamente la idea es también buscar, y por eso también yo supongo que el erotismo que está planteado y todo, ¿no? Para tratar de hacerlo acorde a el tiempo, estamos hablando del año 69, 70, o sea, ya había pasado toda la explosión, ¿no? De la contracultura. Y Sí, está estrenada en 69 esta película. Y no, y lo que te decía también, digo, el rendimiento actoral está muy bien. Cuando van a los baños, por ejemplo, hay una escena de duchas que uno se imagina, bueno, acá viene el erotismo, o hay distintas escenas, hay una escena de cuando están comiendo, y todo siempre en esa cuestión decimonónica, ¿no? No sabemos en qué país está, por ejemplo, no hablan de Francia, ¿no? Hablan como de Francia, sí, pero en un lugar indeterminado. Sí. Lo que decía en el baño, también hay una escena que es todo un traveling muy raro para la época en el cine. Muy bien logrado, ¿no? Que va Lily Palmer caminando y se va viendo las duchas, pero es un traveling muy prolijo, pero muy prolijo para la época. Sí. No, y hay un momento, hay esta actriz que era la mano derecha de Lily Palmer, que es la que le hace el bullying, digamos, a la protagonista, que nosotros vamos siempre con ella. En un momento cuando la conoce, la encara con mucha seriedad y le va a dar algo, y en ese momento se le transforma la cara y pasa de ser militar a ser una cara sensual, ¿no? Entonces yo digo, pero está hecho todo en un segundo. O sea, digamos, estas actrices que yo no conozco funcionan muy bien. Funciona muy bien, y también hay unas escenas que en otras manos no tan hábiles hubiesen salido mal, como por ejemplo la escena donde una de las internas es castigada con latigazos. Está muy bien rodada. Y otra escena de la humillación a la protagonista, donde le hacen cantar las canciones que nunca Baré cantaba a su madre, también están muy logradas, tienen mucha carga dramática. Sí. Que ya te digo, en otras manos hubiese pasado como algo grotesco o algo que da risa, y realmente no da risa en ningún momento la película. Pensé también en la película Los Otros con Nicole Kidman, que es de Alejandro Amenábar, y que, digamos, también él hizo la película en España, obviamente, es hispano-chileno, y también hay como una cuestión de rendirle, no sé si homenaje a esta película, que transcurre toda dentro de una residencia también, ¿no? En ese caso, no recuerdo bien, pero creo que Amenábar reconoció la influencia de esta película. Sí, bueno, evidentemente no sabía de la la película. visto. Mirá, no, sé que Amenábar había dicho tanto como él es de la iglesia que lo consideraron un maestro este hombre, pero sí, sin duda. Mirá vos. No, la verdad que funciona como película. Igual la versión que yo vi, hay como un corte ahí, hubo unos saltos ahí que no sé qué pasó, no sé, en la mitad. Sí, puede ser, hay algunos saltos ahí. Creo que en DVD se ha reeditado una versión ya original, tuvo algunos cortes. Y Chicho tuvo que hacer la escena de las duchas que se duchan con ropa puesta para evitar la censura. Claro. Hubo algunas cosas así, pero se las arregló bastante bien para lo que es la película y para lo que expresa. No, pero aparte, sí. Perdón, a veces pasa eso, la censura le obligó a poner a que ellas se bañaran con una especie de túnica o camisones, ¿no? Y eso, al contrario, en vez de tapar, digamos, potencia, digamos, toda la parte sensual. Sí, porque aparte se ve por completo todo, ¿no? Claro, o sea... está haciendo un plan, por eso te hablaba de la escena esta del traveling, ¿no? Que claro. va mostrando todo. Hay muchas influencias en la película también, que las tuvo Chicho a lo largo de toda su carrera. El gótico de la Hammer, tal cual decís, también sin develar nada, hay alguna influencia a Mary Shelley, ¿no? Y Frankenstein.
y sobre todo a Hitchcock, ¿no? Hitchcock, sí, sin está duda. presente en toda la película. Sin duda, Hitchcock es el que está presente en toda la película, o sea, aprendió bien la lección de Hitchcock y la va siguiendo, y entonces hay una combinación acá de, bueno, desde, yo qué sé, ahora por llamar algo, Rebeca, la verdad que ya, ¿no? El misterio de Rebeca o la psicosis de Hitchcock, ¿no? Sí. Uh-huh. Estaba buscando el lugar donde se filmó es en Cantabria, los exteriores, ¿no? Que es el Palacio de Comillas, que es un lugar que todavía se puede visitar y que es visitado por fans de esta película, ¿no? No, está espectacular, realmente el lugar, digamos, lo que es el palacio llama la atención, ¿no? Realmente que sí. Hola, pensé que se no, había cortado. Sí. Estaba pensando. Y cuando hablamos de Hitchcock, hablamos de psicosis, hablamos también lo mismo. Y cuando hablamos del gótico, hablamos también de esa idea del gótico del fin del siglo XIX, de que hay una casa donde las cosas transcurren de una forma cotidiana, pero en un desván o a veces en el sótano se oculta o un familiar o un monstruo o algo extraño que digamos, viene a ser, digamos, representa, digamos, lo que sería el subconsciente, ¿no? Digamos, lo que se quiere tapar y no es lindo de conocer. En este caso, podemos decirlo, digamos, está el hijo de Lily Palmer, que es hermoso y es muy bueno, digamos, ¿no? Es un chiquirín espectacular. Sí, eso que vos decís, la escena del ático, me contabas fuera de micrófono que te hizo recordar mucho al final de Hereditary, ¿no? Me sorprendió, me pareció... Una película reciente que hemos hablado en estas columnas. Exacto. También una gran película de Ari Aster. Una de las grandes películas de terror, Hereditary, de las últimas del año pasado, del año pasado, culmina en un desván que es exactamente igual y culmina en un desván donde hay un cuerpo, un cadáver y está en el mismo lugar, digamos. No sé si los de Hereditary la vieron a esta película, la verdad que me sorprendió mucho. Sí, yo no conseguí información de eso, pero es raro tanta casualidad, ¿no? Sí, porque digamos tampoco uno anda buscando los parecidos, ni mucho menos, ¿no? O sea, el tema es cuando te sorprende cuando pasa algo tan similar, ¿no? Del terror. Sí, otro dato curioso de esta película es que es la primera vez que se ve en el cine español asesinatos filmados en cámara lenta, y tenemos precisamente 2 en la película. Que esto bebe también mucho del cine giallo italiano de Dario Argento y sus seguidores, que también comenzó para esta época, ¿no? Claro, sí. Todas esas películas que tenían nombres de animales o de colores o eran muy estridentes las películas, que fue un género muy importante en esos años, hubo muchísimos títulos, y esto de alguna manera se entra entre el gótico, el giallo y el suspenso, ¿no? Va ocupando varios... Exacto. Varios casilleros de todos estos géneros. Exacto. El giallo también hay que decir que si bien era un género también muy barato, si se quiere, o era un poco desprestigiado, impresionó o repercutió a gente desde Quentin Tarantino, David Lynch, o digamos a grandes realizadores, ¿no? Sí. Y fue un poco al suspenso lo que el spaghetti western fue al western, ¿no? Exacto. Una cosa así, ¿no? Es que yo cuando veía La Residencia me llamó mucho la atención que así como en el spaghetti western había una gran conciencia de Sergio Leone de más allá de la historia de lo plástico, ¿no? De mostrarte las escenografías como si fueran un cuadro viviente, ¿no? Aquí Chicho Baños Serrador es muy consciente de que te está armando verdaderos cuadros góticos del siglo XIX, ¿no? Cuando se sientan todos con las velas y todo, hay todo una... Sí, es lo que decíamos hoy, las duchas es un escenario inmenso, el comedor donde comen es un lugar muy grande, no está abaratado la escenografía con lugares cortos, el invernadero es grande, la cocina también es un lugar muy grande, todo es así, todo da la idea de que estamos viendo un caserón grande por fuera y es grande por dentro también. Enorme, ¿no? Enorme por dentro, pero aparte ese cuidado escenográfico, digamos, donde funciona como un personaje, lo vemos ahora en las miniseries, en las series hechas por los ingleses, ¿no? Estoy pensando ahora, ¿no? Con el gran nivel que hay. Sí. Pero en aquel entonces no se le daba tanta bolilla, digamos, años 69, a la escenografía como se la dio el spaghetti western, por ejemplo, o como se la dio el giallo que decís vos, o este mismo, ¿no? Digamos, Sí, el giallo siempre transcurría en lugares grandes, en museos,
siempre los crímenes eran en ese tipo de lugar también, sí, es exacto lo que decís. Y bueno, el Giallo también usaba mucho el tema de las luces o el color, colores también no siempre realistas, digamos, ¿no? Eso fue lo que le gustó también a David Lynch, a Tarantino, a otros Y más, mucho ¿no? cuchillo también, mucha imagen de cuchillo, ¿no? Que acá en esta película está en la cocina, cuando abren los sobres, permanentemente hay, cuando cuidan las plantas, ¿no? Siempre está esa imagen también. Sí. Y otro punto fuerte es sospechosos que parecen todos los personajes en algún momento. Y eso es Hitchcock, que simplemente te muestran, exacto. Este es el sospechoso, bueno, ahora no, y este es el sospechoso, y uno va diciendo, yo iba mirando la película, digo, faltan 10 minutos y no tenía ni idea de para dónde iba, digamos, ¿cuándo se termina? ¿Cómo va a ser esto? Claro, sí. Es tiene un comienzo lento, eso hay que tratar de contarlo para no desanimar, a mí no se me hizo pesado, pero tiene un comienzo donde no va a presentar la problemática de la película, sino que presenta el lugar y los personajes. Para luego, sobre la mitad de la película, empezar a desarrollar la problemática, ¿no? Exacto. Muy bien. Peligro amenazante. De todas formas, La Residencia, 1969, la recomienda Ricardo Ruiz, acá en Un Millón de Umbrales, la recomendamos. Es muy sorprendente de ver, realmente vale la pena para aquellos que les interese, obviamente, el cine de gótico, de terror, digamos, ¿no? O de un terror muy soft, ¿no? Muy suave, digamos, y muy inteligente, ¿no? Tipo Psicosis, por decir palabras mayores. Ricardo, te mando un abrazo, y gracias por estar en la máquina. Nos vemos la próxima, Pablo. Nos vemos el lunes con Un Millón de Umbrales. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a oír otro encuentro de novela, el ciclo realizado en APU. En este caso vamos a compartir con ustedes la segunda charla sobre la novela de Vidas Ajenas de Emmanuel Carrer, aquella que primero narra el tsunami que vivió él y de ahora narra la lucha contra el cáncer de su cuñada, una joven jueza que combate los créditos usureros en Francia. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.